Blazor nos permite asociar funciones C# a casi todos los eventos HTML de un componente. Así, por ejemplo, en un componente input podríamos asociar funciones C# a un input, on change, on focus, on blur, on focus out, a un montón de eventos. Es más, cada uno de los eventos puede llegar a tener un parámetro adicional que podemos recibir en nuestra función para obtener información extra sobre ese evento. En esta página pueden ver la tabla con todos los eventos y los posibles parámetros que pueden recibir. Por ejemplo, si buscamos aquí keyPress, tenemos que este tipo de evento onKeyDown, onKeyExpress, onKeyApps recibe en la función asociada un parámetro keyboardEventR y este keyboardEventR tendrá información extra sobre la tecla pulsada. Si no pensamos utilizar dentro de esta función este valor para nada, no hace falta que utilicemos el parámetro y la definición de la función, simplemente la dejamos vacía. Pero además Blazor nos permite crear eventos personalizados. Vamos a ver cómo se hace. Yo tengo aquí nuestro componente en Chase Input. Este input es un input normal, solo que tiene algunas capacidades extras. Por ejemplo, yo aquí he añadido un tamaño máximo para este input. Además, cuando el porcentaje de llenado de ese input cambie, se enviará un evento personalizado. Vamos a ver el código CS de esto. Aquí tenemos el parámetro matchLength, en el que le decimos, por ejemplo, oye, nuestro input va a aceptar 200 caracteres. Aquí tenemos los atributos arbitrarios y aquí está el meollo del asunto. Fíjense en este parámetro eventCallback. Este eventCallback es una estructura que va a servir como de delegado y es además una estructura genérica. Recibe aquí un tipo. En este caso, filling_percentage_eventArt. Es decir, va a recibir información sobre el porcentaje que está lleno en nuestro componente. Le llamamos onFillingPercentageChange. Bien, como ven, es un parámetro que desde el componente padre podemos asociar a una función y esa función recibirá como parámetro un parámetro de tipo el FillingPercentageChangeEventArt. Seguimos. Tenemos aquí una función asíncrona que se llama inputChange. ¿Qué hace esta función? Vamos a ver el código Razor de esto. Tenemos aquí nuestro input y hacemos un onInput, es decir, cuando este input cambie, cuando se escriba algo o se borre algo, de forma automática se va a lanzar este onInput y eso va a hacer que se ejecute la función inputChange. Tenemos otro evento que es onChange, pero este evento se ejecuta solo cuando input pierde el foco. Y esto no es lo que nos interesa. Nos interesa que el porcentaje cambie en tiempo real. Por eso usamos el onInput. Bien, hemos asociado este onInput a esta función inputChange y fíjense que recibimos un parámetro de tipo changeEventArt que nos da información sobre qué cambio se ha producido en el componente. Aquí estamos viendo cuál es el tamaño actual de caracteres del campo. Fíjense que hacemos un casting porque i.value es de tipo object. Hacemos un length de esto y ahora calculamos. Decimos, bien, hay un matchLength definido en nuestro componente. Si no lo hay, automáticamente hacemos un await_onFillingPercentageChange, que es nuestro eventCallback.invokeAsync. Es decir, invocamos de forma síncrona la función asociada a este parámetro onFillingPercentageChange. Si no hubiera un valor asociado a este parámetro, no se invocaría la función directamente. Esto no haría nada. Y fíjense que la invocación la estamos pasando un parámetro de tipo FillingPercentageEventArt, que lo estamos construyendo con el valor de este nuevo evento, es decir, el length. Es el tamaño actual del campo y el porcentaje de 0, porque como no tenemos un tamaño máximo, pues no nos importa. Sin embargo, sí que tenemos un matchLength, calculamos el porcentaje e invocamos a la función asociada a este eventCallback, pasándole la información del evento, es decir, FillingPercentage es igual a porcentaje y length es igual a tamaño de caracteres. Bien, ahora vamos a ver cómo utilizamos este nuevo evento en nuestro componente. Aunque, espera, se me ha olvidado enseñarles la clase FillingPercentageEventArt, que no es más que una clase con estas dos propiedades que hemos visto antes, que era de EventArt.
Tenemos el length y tenemos el filling percentage. No es nada más que esto, simplemente un objeto en el que encapsular la información del evento. Bien, vamos a ahora ver el componente de referencia, nuestro Exchange Input, que es el componente que está aquí en Page Stories at or Edit. Este componente nos va a permitir añadir o editar historias. Es la interfaz con el formulario. Como son la misma, reutilizamos el mismo componente. Bien, aquí tenemos el formulario y fíjense, este Exchange Input tiene un identificador, una clase, y aquí tenemos el match length, que lo hemos puesto a 100, y nuestro evento personalizado onFilling percentage change, que es el parámetro del componente, y aquí asociamos una función filling percentage change. Si vamos al código CS, vemos que esta función recibe el parámetro de tipo filling percentage event arg, que es el que pusimos en el genérico en el parámetro de otro componente dentro del event callback. Cuando esta función es llamada por el componente chain input, lo que hace es cambiar el valor de esta variable privada percentage igual y filling percentage, que tendrá el porcentaje completado de esa input. Aquí tenemos esa variable privada in percentage, y ahora en nuestro código Razor, justo debajo del input, ven que tengo un progress y el valor de esa variable privada, y el max es 100, por lo cual cada vez que el input cambie se va a calcular percentage y se va a representar en la barra de progreso. Vamos a verlo. Cheat F6 ha fallado. ¿Qué ha fallado aquí? Progress, porque no está cerrado, o bien lo he cerrado, menor que barra progress. Ahora sí, Shift F6, ejecutamos. Vamos a la página donde instanciamos nuestro edit, que es Stories Add, y aquí tenemos el título y la barra que está a 0, pero en cuanto escribamos ven que el porcentaje va avanzando, ya lo tenemos al 23%.